Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos y todas a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este estudio que traemos es la parte 5. Es la parte 5 de esta serie bíblica del libro de Isaías 24, del 1 al 23, el cual es titulada Viene juicio de Dios sobre la tierra. Es algo importante que nosotros nos apeguemos a lo más que podamos a la palabra de Dios y que tomemos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que Dios te dé para que tú estés pegado y atento a lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos. Hoy, desgraciadamente, las personas en este cristianismo del siglo XXI ya no quieren buscar la palabra de Dios, ya no quieren esforzarse y quieren todo express, quieren todo rápido. Y desgraciadamente, por querer todo express y todo rápido, muchos están siendo engañados, como dice la palabra de Dios, como Dios estableció mismo en su palabra, que en los últimos tiempos muchos van a ser engañados a causa de no querer escudriñar la palabra de Dios, de no querer someterse a Dios, de no querer esforzarse y querer todo rápido. Es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos y busquemos y desglosemos los versículos para saber qué Dios quiere para nuestras vidas, cuál es el plan de Dios para mi vida y para tu vida. Porque si nos apegamos a la palabra de Dios y seguimos conforme a lo que dice este maravilloso libro, no vamos a ser engañados y lo mejor de todo, que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que todos aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y un hijo realmente de Dios que es guiado por el Espíritu Santo es guiado por su palabra. Es guiado por su palabra. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Así que en este día, pégate a la palabra de Dios, entra en tu cuarto, ora. No pierdas más tiempo porque no sabemos cuándo vaya a ser el arrebatamiento, pero puede ser hoy, esta misma hora al terminar este video. Puede ser esta tarde que tú vayas saliendo del súper, que vayas saliendo de tu trabajo, que vayas saliendo de tantas cosas que hacemos, de tantos afanes, y en cualquier momento puede ser el arrebatamiento, porque dice la Biblia que va a ser en un cerrar y en un abrir y un cerrar de ojos. Entremos en la palabra de Dios en el capítulo 24, en el versículo 5. Vamos a entrar con este estudio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Eso es lo que dice el versículo 5. Y vamos a desglosarlo poco a poco para entender qué es lo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos y por qué viene juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué viene juicio sobre la tierra? Y si hay razones para que venga este juicio, yo creo que nosotros realmente sabemos que si hay razones de sobra por el cual Dios tenga que juzgar la tierra. Todos podemos ver a simple vista cómo se ha corrompido el ser humano y todos podemos ver a simple vista cómo se está desgastando el mundo, cómo se está yendo hacia el abismo, pero es triste y lamentable porque el ser humano no quiere acercarse a Dios, sino lo contrario. O sea, cada día que pasa se sigue alejando más de Dios, pero para los pocos que han escuchado la palabra de Dios, para los que se les ha predicado y Dios les ha llamado a cuentas y se han puesto a cuentas con Él, tanto pobres como ricos, Dios les ha dado la salvación y hoy es el día que Dios nos da la salvación y que nos toca nuestra puerta, como dice allá Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abriere la puerta, voy a entrar y cenar con él y él conmigo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos sigue dando la oportunidad y sigue tocando la puerta de nuestro corazón para que nosotros reconozcamos que somos pecadores y Él entre en nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de vivir y sobre todo restaure nuestra vida y nos transforme y nos dé la salvación eterna. Al leer este versículo 5 vamos a entrar con la introducción. Este versículo nos describe cómo la tierra se contaminó. Claramente nos describe eso, ¿verdad? Como lo que acabamos de leer. Al referirse a Isaías que se contaminó la tierra, se refiere a que es una contaminación ambiental, primeramente, una contaminación espiritual y una contaminación moral. Oíste, es una contaminación ambiental, una contaminación espiritual y una contaminación moral. Isaías advierte claramente sobre las consecuencias de romper la relación con Dios y la ruptura de sus mandamientos.
Todo esto son las consecuencias realmente de que nosotros nos hemos alejado totalmente de Dios y nos hemos desviado. Nos hemos ido sobre nuestras propias pasiones al querer imponer leyes que van por encima de lo que a Dios ha establecido. Y déjame decirte que cuando hacemos eso, traspasamos las leyes, hemos violado lo que Dios estableció y Dios tiene que mandar juicio a la tierra porque Dios no puede ser burlado. En este punto, ¿verdad? Vamos a entrar primeramente con la contaminación ambiental. Como te lo estoy comentando, Isaías advierte claramente sobre las consecuencias de romper la relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida habíamos rompido totalmente nuestra relación con Dios? No queríamos saber nada de Dios o no conocíamos de Dios y éramos ignorantes, pero Dios nos habla a través de lo que él ha hecho, a través de su creación, y no solo eso, que nos sigue hablando a través de predicadores que predican la verdad, que predican la palabra correctamente. Y muchas veces nosotros, ¿sabes qué es lo que hacemos? Hacemos caso omiso y no creemos lo que dice Dios en su palabra y no creemos lo que dicen esos predicadores que hablan la verdad, porque todavía hay un pequeño remanente de predicadores predicando la verdad. A pesar de que se ha levantado tanto falso maestro y tanto falso profeta por el mundo, tanto engañador ha salido por el mundo, que mucha gente está siendo engañada y se van tras de ellos con cosas místicas, con cosas que no agradan a Dios, que van en contra del Espíritu Santo, pero todavía queda un pequeño remanente que está predicando la palabra de Dios, que está predicando la verdad, y esos predicadores nos siguen hablando y nos siguen diciendo que nos arrepentamos, que es tiempo que volteemos a Dios y no queremos hacer caso. Pero Dios claramente nos va a seguir hablando y si no entendemos, no vamos a tener pretexto y no vamos a poder poner una justificación delante de Dios el día que estemos delante de Él para decir, Señor, yo no sabía, porque el Señor nos habla día a día y más en esta generación donde las redes sociales, donde los medios por todos lados se han expandido. Gloria a Dios por las redes sociales y gloria a Dios por los siervos de Cristo que se han levantado por estos medios y predican la verdad, que predican la verdad. Sigamos orando por toda esa gente. Amén. Entramos en el punto 1 y fíjense que primeramente lo que vemos es que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta y algo que tomamos a simple vista es la contaminación ambiental. Es la contaminación ambiental porque nosotros lo podemos ver a simple vista. Tú lo puedes ver en India, tú lo puedes ver en tantos países del mundo tan contaminados que realmente ya la vida es imposible. Ya la vida es imposible tanto como por aire, tanto por los ríos y todo. Es imposible vivir ahí. Sin embargo, mucha gente sigue viviendo ahí, pero sigue siendo contaminada y mucha de esa gente muere antes de que tengan que morir a causa de esa contaminación que uno mismo ha causado. Escucha, Greenpeace destaca la contaminación por plásticos como principal amenaza para los océanos, así como el derramamiento de petróleo. La organización señala que millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año, así como todos los millones de litros de petróleo crudo derramado en el mar. Escucha esto también advierte sobre el impacto del aire, es lo que te estoy comentando, y la contaminación en la salud humana, incluyendo enfermedades respiratorias y vasculares. Y realmente esto lo podemos ver a simple vista porque si tú te pones a analizar realmente lo que está pasando alrededor del mundo en la contaminación ambiental, es tremendo. Es tremendo. Hay países en los que totalmente ya no se puede vivir porque están realmente contaminados, realmente acabados a causa del mismo ser humano, a causa de las empresas, a causa de las industrias, a causa de tantas cosas. Hoy lo puedes ver tú por YouTube. Métete a YouTube para que te des cuenta y ponle ahí, ¿verdad? Contaminación ambiental. ¿Cuáles son los países más contaminados? Y te vas a dar cuenta. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que nosotros, los seres humanos, somos capaces de hacer. Y no solo eso, más. Porque también escucha lo que dice y el cambio climático. Greenpeace destaca que el cambio climático ya está causando graves daños como el aumento de la temperatura global y el aumento del nivel del mar. Y esto es algo real. Algo que nosotros estamos viendo, cómo el mar se está metiendo a la tierra, cómo el mar, ¿verdad?, está desplazando a miles y a millones de personas. Pero no solo eso, ¿verdad? Vemos las temperaturas también a nivel global, vemos cómo hace calor ya en la mayoría de los países del mundo.
En la mayoría de los países del mundo ya está el calor, ¿verdad? La temperatura global, lo global está subiendo tanto que hasta los icebergs, el polo norte y todo eso se está derritiendo y todo eso causa a que el mar a veces se nos esté viniendo encima y no solo eso, sino que aumente grandemente el nivel del mar. Vamos viendo, ¿verdad? Que hace 15 años el mar estaba aquí y la tierra estaba aquí. Hoy podemos ver que el mar ya casi está a nivel de la tierra y por eso se está metiendo a la tierra. En segundo, la contaminación espiritual. Algo muy importante que también que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y no dejarlo fuera, es la contaminación espiritual. Cómo se ha degradado el ser humano y cómo nos hemos olvidado de Dios. Pero ¿qué es la contaminación espiritual? Es la influencia negativa que el pecado tiene sobre el ser humano. La contaminación espiritual, escucha, es la influencia negativa, es algo negativo que el pecado tiene sobre el ser humano. Y esta influencia negativa aleja totalmente al ser humano de Dios, su creador. Esto es algo importante que debemos de subrayar, ¿verdad? Y tomarlo en cuenta porque la contaminación espiritual está por todo el mundo. Esto ha degradado tanto al ser humano que lo único que ha causado esta causa negativa es que el ser humano se aleje más de su creador y busque sus propios caminos. Y desgraciadamente cuando nosotros nos alejamos de Dios y buscamos nuestros propios caminos, aquí están las consecuencias, ya las tenemos encima y no las podemos negar. Amén. El tercer punto, la contaminación moral. La contaminación moral se refiere a la degradación o deterioro de los valores y principios éticos de una sociedad. Escucha, de una sociedad cultural o individuo. O sea, escucha, implica lo siguiente: la pérdida total de la moralidad, la ética y las buenas costumbres, manifestándose en comportamientos inaceptables como la corrupción, la falta de empatía, la deshonestidad y la pérdida de valores. Y si nos paramos en este punto, podemos ver primeramente, ¿verdad?, que todo esto, que la contaminación moral, primeramente afecta a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque la falta de la contaminación moral corrompen, ¿verdad?, las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres y entra todo lo malo y todo se nos es aceptable, aunque no sea bueno, lo aceptamos como bueno. Y es importante, ¿verdad?, también que debemos tomar en cuenta que son comportamientos inaceptables. Y hoy vemos en esta generación del siglo XXI, vemos claramente por redes sociales, vemos por la tele, vemos por el radio, vemos por todos los medios que están a nuestro alcance, inclusive en nuestra colonia, inclusive con gente que conocemos, cómo hay comportamientos tan inaceptables que realmente tú te das cuenta cómo está siendo degradada esta generación, porque realmente vamos cada día a peor y vamos en picada. Y la corrupción, eso es algo que no se puede negar, porque en todo el mundo, si lo podemos ver, está a todo lo que da. Vemos cómo los gobiernos directamente, los presidentes de una nación que Dios los ha puesto para que cuiden del pueblo, no les interesa nada más que sus intereses políticos y monetarios, y se corrompen, y llega otro y les da millones y se corrompen y mete esta ley y mete esta ley y mete esta ley, y a ellos no les importa nada más que sus intereses políticos y económicos. Esa es la corrupción total que hay alrededor del mundo, y vemos cómo nos corrompemos día a día, vemos cómo nos corrompemos en todas las etapas de la sociedad, vemos cómo la corrupción ha entrado y es algo que está degradando al ser humano, porque todo lo malo lo están aceptando como bueno, y desgraciadamente todos los días el ser humano se acostumbra más a esto. Desgraciadamente, la falta de empatía, vemos, ¿verdad?, cómo la falta de empatía también ha trastornado el mundo, ¿verdad? Ya cada quien ve por sus propios intereses. Podemos ver que vemos a gente tirada en el piso y pasan millones de personas o miles de personas por algún lugar, ¿verdad?, transitado, y no son capaces para tenderle la mano, sino que al contrario lo quieren pisotear o lo están juzgando a esa persona que está tirada en ese momento. Y eso es la falta de empatía del ser humano, porque ha perdido la sensibilidad, ha perdido el amor, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y claro que se refiere directamente a los cristianos, pero también se refiere a toda la gente
toda la gente que está a nivel global, porque hoy lo podemos ver como el amor de muchos cristianos primeramente se ha enfriado, que ya no les interesa, la verdad, salir a predicar la palabra de Dios, salir a dar un burrito, salir a dar un agua. Y vemos también en la sociedad secular cómo no les interesa, a ver qué le está pasando a esa persona, ver a ver qué le está pasando a esa persona, sino que de lo contrario lo juzgan y hasta lo patean desgraciadamente como si fuera un animal. Pero o sea, hasta este punto hemos llegado nosotros por la degradación moral que hay en el mundo y la deshonestidad. Millones de personas están perdiendo la honestidad que tenían a causa de la contaminación moral que hay, de la corrupción, de la degradación moral y todo eso, y se van rompiendo los valores, se van rompiendo los principios. El último entra todo esto y se queda esto todo lo malo a causa de que para el ser humano se va imponiendo, al último se les hace normal. Y la pérdida de valores. Hoy vemos, ¿verdad?, cómo esta generación que estamos viviendo ya no respeta, ya la pérdida de valores es algo tremendo, ¿verdad? Tanto familiares como sociales, ya sea individualmente o socialmente. Entonces, algo en lo que deberíamos de poner atención porque el Señor nos está hablando. Es tiempo de que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta hacia dónde vamos a llegar. Por eso viene el juicio de Dios sobre la tierra. Como te estarás dando cuenta hasta este punto, hay razones de sobra para por qué el Señor va a traer juicio a esta tierra. Vamos a entrar con el cuarto punto donde entra, ¿verdad? Que hemos falseado el derecho. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Al referirse a Isaías, falsearon el derecho. Quiere decir que hemos violado la ley, violaron la ley directamente. La palabra derecho en griego, nomos, se refiere directamente más a la justicia y a lo que es correcto. Esto es la palabra griega nomos, y se refiere más a la justicia y a lo que es correcto. Y escucha la palabra hebrea para derecho, aquí en este punto y aquí en este estudio, ¿verdad? Porque estamos hablando que falseamos el derecho, quebramos el pacto sempiterno. Se está refiriendo directamente a esta palabra hebrea para derecho, aquí es Torah, que a menudo significa la ley de Dios y la palabra de Dios. Entonces, en este punto, ¿verdad? Podemos hacernos esta pregunta: ¿la humanidad está lista para el juicio? La humanidad está lista para el juicio al saber, ¿verdad?, que hemos falseado el derecho, que hemos quebrantado el pacto sempiterno. Esta es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, que yo personalmente, que tú te deberías de hacer. ¿Estamos listos para el juicio? ¿Y cuál sería la respuesta que podríamos dar? Pues la respuesta claramente es que no, pero falsearon la palabra de Dios, cambiaron la palabra de Dios por algo más ligero o en algo más aceptable. Hemos cambiado totalmente la palabra de Dios por algo más ligero y algo más aceptable. Y aquí en este punto, primeramente, ¿verdad?, podemos también tomar en cuenta algo. Hoy vemos, ¿verdad?, que la iglesia va a terminar en la apostasía, va a terminar fuera de la verdad. Y también entra aquí este punto porque en la iglesia hay muchos pastores y muchos líderes que han aligerado la palabra de Dios, que ya no dicen lo que dice la palabra de Dios, sino la predican como es. Pero no solo eso, sino que también ellos han falseado el derecho. ¿Por qué? Porque ya no quieren predicar la verdad, ya no quieren predicar el arrepentimiento, ya no quieren predicar que la gente se tiene que arrepentir, porque si no les espera un castigo eterno. ¿Por qué? Porque para muchos es más fácil hablarles de entretenimiento, hablarles de que Dios les va a prosperar, pero al hacer esto nosotros estamos falseando también el derecho, porque estamos violando la palabra de Dios. Dios estableció algo maravilloso en su palabra, es algo que debemos de respetar. Y no solo eso, ¿verdad? El mundo ha cambiado la palabra de Dios, ha cambiado las leyes de Dios por algo más aceptable. Y hoy lo podemos ver, ¿verdad?, cuántas leyes en contra de la voluntad de Dios se han aceptado por tener la comodidad, ¿verdad?, de ganar muchos simpatizantes, millones de simpatizantes, o tenerlos contentos. Pero recordemos siempre que es más importante siempre, primeramente, como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Y desgraciadamente, por no haber hecho esto, hemos violado la ley, y debemos de tener mucho cuidado porque cuando hacemos esto,
cuando no obedecemos a Dios, primero viene el juicio de Dios sobre la tierra, pero es necesario que nosotros vayamos otra vez a la palabra de Dios y en estos últimos tiempos nos demos cuenta de lo que Dios está hablando. Y si tú eres de las personas que eres creyente y eres cristiano y tienes un cargo en alguna iglesia y has falseado la ley de Dios y la has violado, es tiempo de que te vuelvas y te arrepientas y que empieces a predicar la palabra de Dios correctamente como está escrito. Y si tú vives en lo secular y tú tienes algún cargo político y tú tienes algún cargo en el gobierno o tú tienes personas a tu cargo y en algún momento has violado las leyes que Dios ha establecido, es tiempo de que te arrepientas y que vuelvas hacia Dios y le pidas perdón para que Dios tenga misericordia de ti, porque solamente a través de Cristo, acercándonos hacia Él, podemos alcanzar la salvación y podemos que Dios nos perdone, podemos reconciliarnos con Dios. Es tiempo de volvernos a la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Es importante voltear a ver hacia Dios, voltear a ver hacia el cielo y decirle: Señor, tú tienes razón. Señor, tú tienes el control de todas las cosas y tú fuiste nuestro creador y solo tú tienes derecho de decirnos qué hacer y qué no hacer. Amén. La palabra de Dios así está establecida, que hemos falseado el derecho, hemos quebrado el pacto sempiterno. La humanidad ha cambiado la ley de Dios en el sentido de cambiar la moral a lo que Dios estableció por lo que el hombre y la mujer quieren. Por eso viene juicio de parte de Dios. Uno de los puntos importantes es ¿verdad? Y lo voy a volver a repetir. La humanidad ha cambiado la ley de Dios. La humanidad ha cambiado la ley de Dios en el sentido de cambiar lo moral que Dios estableció por lo que el hombre y la mujer quieren para sus vidas, quieren tener, que obsesionan tener por las pasiones, por las concupiscencias y por todo eso que arrastra la carnalidad. Y no solo eso, sino que arrastra el mundo. Debemos de tener cuidado y debemos de analizar esta palabra que Isaías nos da. Y el quinto punto, quebrantaron el pacto sempiterno. Esta palabra sempiterno significa algo que dura para siempre, que no tiene fin. Es un adjetivo que se usa para describir algo que se considera perpetuo, o a lo largo del tiempo, que no tiene fin o que permanece a lo largo del tiempo. Dios ha hecho un pacto con el hombre y el hombre le ha vuelto la espalda. Dios ha hecho un pacto con el hombre y el hombre le ha vuelto la espalda. ¿Pero por qué? En lugar de recibir el pacto sempiterno de parte de Dios y recibir las leyes que Dios estableció, el hombre quiere hacer su propio camino, ya sea hacia Dios o quiere hacer su voluntad si no cree en Dios. Y en este punto es muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia, hay tantas religiones, voy a decir primeramente algo, hay tantas religiones alrededor del mundo que cada religión quiere formar su propio camino hacia Dios como ellos creen, como ellos piensan que es. Pero si nos vamos en este punto, la máxima autoridad que Dios ha dejado en el planeta Tierra es la palabra de Dios. Aquí está escrita y en tu Biblia también dice lo mismo. En todas las Biblias dice lo mismo, sea la Reina Valera 1960, sea la traducción Nueva Internacional, tantas traducciones que están sacando, ¿verdad? La Biblia habla hoy, y la Biblia, de hecho, inclusive la Biblia católica dice lo mismo. Y dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que solamente hay un camino para poder volver hacia Dios. Escucha esto que te estoy diciendo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer su propio camino hacia Dios cuando Dios ya estableció a través de su palabra cómo podemos volver hacia Él, cómo podemos reconciliarnos con Él. Y Dios y el hombre sigue afanado, sigue enfatizado, ¿verdad? Quiere hacer su propio camino hacia Dios y hace a un lado la palabra de Dios y la acomoda como le conviene y la manipula para atraer a millones de personas a las sectas, a las religiones, pero jamás esas personas que tratan de trazar su propio camino hacia Dios aceptan lo que dice la Biblia verdaderamente, porque la Biblia dice que solamente hay un camino para volver hacia Dios y la Biblia dice, ahí Juan 14:6, que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo mismo lo dijo y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?
que hay muchos caminos que el hombre quiere trazar para volver hacia Dios y muchas formas de comunicarse, pero solamente hay una y es a través de Cristo. Pero no solo eso, ¿verdad? También cuando no creen en Dios, se alejan totalmente de Dios y dicen que no existe Dios y dicen que eso no es cierto y tratan de hacer sus propios caminos. Y lo peor es cuando empiezan a ser desafiantes hacia su Creador. Por eso realmente viene el juicio de Dios sobre la tierra, porque Dios no puede ser burlado. Ahí dice Gálatas 6:7, y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces no nos espantemos, no nos hagamos los que no pasa nada, porque sabemos realmente lo que el hombre ha sembrado a través de esta historia del ser humano hasta este punto. Por eso tiene que venir el juicio de Dios sobre la tierra. Y por último, ¿verdad? Y por último, vamos a ver a continuación algunos pactos perpetuos que Dios estableció en su palabra. ¿En dónde? En su palabra. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para corroborar. Siempre tenemos que estar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos habla. No nos habla de otra forma. El Señor ya habló en su palabra y claro que sigue hablando a través de su predicación. Claro que sigue hablando de los profetas. ¿Cuáles son los profetas hoy en día? Los que predican la palabra de Dios, los que te transmiten la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Por último, vamos a ver a continuación algunos pactos perpetuos que hizo el Señor. En primero, el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio, de no volver a juzgar al mundo por agua. Eso lo encontramos en Génesis 9:16, ahí lo puedes apuntar tú. En segundo, el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Apúntalo si gustas. También ahí está en Génesis 17:7 del 13. 17:7, 13 y 19. En tercer punto, el pacto que Dios hizo con Israel y el sacerdocio. Esto lo encontramos en Levítico 24:8. El pacto que Dios hizo con David para traer al Mesías de su linaje. Aleluya, alabado sea Dios, porque trajo a Cristo a esta tierra a morir por nosotros, porque nosotros no podemos pagar con nada. Y gracias a Dios, porque mandó a su Hijo Jesucristo y hoy tenemos vida eterna a todo aquel que cree, ¿verdad? Tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Y en cuarto, el cuarto y último fue el que te leí, el pacto que Dios hizo con David para traer al Mesías de su linaje. Eso lo encontramos en 2 de Samuel 23, el 5. Entonces, en este punto, ¿verdad? Nos damos cuenta al empezar, pudimos habernos hecho esta pregunta de si hay razones para el juicio. Pues hay muchas razones y sobran razones. Ya cuando terminamos este estudio nos damos cuenta de que sobran las razones de por qué tiene que haber un juicio de parte de Dios nuestro Creador. Hay razones para el juicio, ya que el hombre ha transgredido las leyes, quebrantado los estatutos y quebrantado el pacto. Aquí está, con esto cerramos, ¿verdad? Con esto entendemos, ¿verdad? Que hay razones por el cual Dios va a juzgar la tierra. Y por último, vamos a leer ahí en Romanos 1:18 para cerrar y sellar este estudio, para que te quede claro a ti el por qué el Señor va a traer juicio sobre la tierra. Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1:18. Y en primer lugar, en cuanto empieza, ¿verdad? El capítulo 1 dice la culpabilidad del hombre. Ahí te das cuenta. Con todo esto te das cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y entonces dice, escucha lo que dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De nosotros los hombres. De nosotros los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está la palabra de Dios, que detienen con injusticia la verdad, o sea, que no quieren que llegue la verdad, que no quieren que salga a la luz la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Esta es la verdad, estas son las verdades absolutas que se encuentran alrededor del mundo. Este es el único libro que contiene verdades absolutas. Y aquí Romanos 1:18 nos lo describe claramente. Entonces, con esto nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdadera y es fiel, y hay un porqué de las cosas. Dios te bendiga grandemente. Espero que te encuentres bien. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Nos vemos pronto con un nuevo video y recuerda siempre que Cristo viene pronto, así que pégate todo lo más que puedas a Él. No es tiempo de estar jugando al cristianismo, no es tiempo de estar jugando a la iglesia, no es tiempo
No es tiempo de estar como Raimundo con un pie en el mundo y otro en el reino, como con un pie en el reino y otro en el mundo. Es tiempo de que seamos totalmente, de que totalmente nos convirtamos hacia Cristo y busquemos en su refugio la esperanza que Él tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto con la parte 6 y que el Señor te siga guiando a toda su verdad que está escrita en su palabra. ¿En dónde? En su palabra. Dios te bendiga. Amén.